Hacerle pues. Listo, profe, ya 7:05, entonces vamos a dar inicio a la actividad de cirugía gastrointestinal. Vamos a hablar del tema de acalasia y este es un tema que compete tanto al cirujano general como al cirujano de la laparoscopia, el cirujano gastrointestinal, el endoscopista y por tanto pues tenemos invitados al grupo de endoscopia, de cirugía de laparoscopia avanzada, los residentes de cirugía general y los demás docentes. Entonces, para hablar de acalasia, primero tenemos que tener clara la definición, que es un trastorno de la motilidad esofágica y se caracteriza por un esófago aperistáltico, con alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior, y esto se da durante la deglución. La incidencia anual, si bien es baja, es 1 en cada 100.000 habitantes, su prevalencia alcanza 9 a 10 por cada 100.000 habitantes a nivel global. En la clínica hay sintomatología variada, pero principalmente lo que se va a dar es una disfagia progresiva a sólidos y a líquidos entre el 82% y casi que el 100% de los casos, acidez, reflujo con porcentajes del 76 al 91, y en algunos casos dolor torácico, sobre todo en un subtipo especial de acalasia, que es el subtipo tipo 3, que es la acalasia espástica, pérdida de peso y concomitante a la pérdida de peso se van a dar deficiencias nutricionales respectivas por la disminución de ingesta por esta disfagia progresiva a sólidos y a líquidos. La patofisiología de esta enfermedad se ha estudiado y en teoría lo que sucede es una pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias del plexo mientérico del esófago distal y del esfínter esofágico inferior. Lo que sucede es que la transmisión sináptica, lo que se da es una liberación de acetilcolina que va a actuar sobre las fibras musculares de músculo liso esofágicas y esta genera la contracción. La contraparte de esto va a estar dada por el péptido vasointestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Sin embargo, en los casos de acalasia esta liberación de óxido nítrico y de péptido vasointestinal vasoactivo va a estar interrumpida y por tanto vamos a tener una disminución en la inhibición neuronal en el plexo mientérico y una sobreestimulación entonces de la parte de acetilcolina en la membrana postsináptica y por tanto vamos a tener una contracción sostenida y esto lo que nos va a generar es un desbalance a nivel excitatorio en la membrana postsináptica sobre el músculo liso. Hay estudios que sugieren incluso asociación con patología infecciosa y esto lo podemos ejemplificar en el caso de Brasil, en donde la enfermedad de Chagas es endémica y alcanzan cifras de hasta 840 por cada 100.000 habitantes de casos de acalasia, que pues como vimos en la epidemiología global es únicamente 1 en 100.000 y por tanto pues podemos establecer esta asociación con la parte viral. También hay otros virus como el herpes simple y el virus del papiloma humano, cuyos anticuerpos virales séricos se encuentran también en pacientes con acalasia. Y la contribución de ellos va a estar en interacción con genes del HLA tipo 2 en cuanto a su susceptibilidad. Es por eso que entonces se ha planteado un modelo autoinmune en donde hay desencadenantes virales en interacción con moléculas del HLA tipo 2 y mutaciones de nucleótidos en polimorfismos y lo que nos va a generar esta exposición en conjunto con la susceptibilidad genética va a ser un cambio en la situación extracelular, en la reparación de tejidos, en la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmunomoduladora y por tanto vamos a tener una alteración en el plexo mientérico, en células ganglionares, pérdida de ellas, fibrosis y por tanto acalasia. En pacientes con acalasia existe un riesgo relativo de 3,6 de tener otra enfermedad autoinmune. Con este mismo pues, mecanismo patofisiológico, tenemos que se puede desencadenar uveitis, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, Sjögren y lupus. Entonces, pues vemos como esta relación con el modelo autoinmune. Además, en la inmunología se han determinado que en los diferentes subtipos de acalasia hay aumento de la actividad de las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 17, la interleuquina 4, la 13, el factor transformante de crecimiento beta, y también va a haber un aumento en la apoptosis con sobreexpresión de FAS, y por ello es que vamos a tener la muerte celular programada del plexo neuronal.
Entonces vemos que ellos están aumentados en todos los subtipos de acalasia, en algunos en mayor o menor medida, en esta parte inmunológica. En cuanto a la clínica, vemos que hacia la parte diagnóstica y terapéutica tenemos el ECART Score, que es una clasificación que se dio a raíz de poder unificar como conceptos, en tanto que nos puede ayudar a discernir qué tan efectiva puede ser una terapéutica. Entonces el score va de 0 a 12 y tiene 4 ítems en particular. Cada ítem se evalúa de 0 a 3. El primero es una valoración numérica en la pérdida de peso y los 3 restantes, que son sintomatologías de disfagia, dolor retroesternal y reflujo, van a ser medidos de forma cualitativa, pero también de 0 a 3 por número de veces que suceden en el día. En cuanto al estudio diagnóstico, tenemos que el American College de Gastroenterología, las guías de práctica clínica, nos plantean pues, los diferentes estudios que se deberían realizar en torno a la calasia, como el esofagograma cumbario, la endoscopia para el diagnóstico diferencial y ya el patrón de oro, que sería la manometría. Entonces vamos a ver situaciones en particular de cada uno. En relación al esofagograma cumbario, vemos que este puede evaluar la morfología del esófago y clásicamente en acalasia nos va a mostrar un esófago tortuoso y dilatado con un esfínter esofágico inferior estrecho, característico de imagen en pico de pájaro o bird's beak, que es la imagen que podemos ver a la derecha. Y en aproximación diagnóstica inicial nos sirve, puesto que puede ser un estudio que se puede ver alterado, sin embargo no es el patrón estándar, pero sí se debe implementar para lo que mencionamos anteriormente. Incluso también puede evaluar la respuesta a dilatación neumática esofágica. Este cefalograma cumbario, podemos medir la altura de la columna al cabo del tiempo, y estos son los gráficos de las curvas de ROC, en donde se relaciona la sensibilidad con la especificidad, y podemos ver que si hay una columna de 5 centímetros al minuto, tendremos una sensibilidad del 94% y una especificidad del 71%. Y los mejores valores podríamos alcanzarlos a los 5 minutos con una columna de 2 centímetros, y para el diagnóstico tendríamos una sensibilidad del 85% y una especificidad del 86%. Pasando más adelante ya tenemos la endoscopia y la manometría de alta resolución como el gol estándar. La endoscopia nos sirve para descartar pseudoacalasia, masas obstructivas, y la manometría de alta resolución como gol estándar se debe realizar con 10 tragos de 5 mililitros de agua en intervalo de 30 segundos. Esta, además de ser el gol estándar para el diagnóstico, nos permite diferenciar los 3 subtipos principales de acalasia según la clasificación de Chicago, que ha tenido 3 variaciones, y el patrón de la manometría nos va a revelar si tenemos una tipo 1 con hipomotilidad y una tipo 2 con ciertos picos y una tipo 3 en donde vamos a tener una acalasia espástica. La tipo 1 sería la clásica. Vamos a hablar de ellas más adelante. Y en la endoscopia, como mencionamos, nos permite establecer un diagnóstico diferencial con pseudoacalasia, principalmente con malignidad infiltrativa o con una constricción maligna. En una endoscopia, en donde sí nos da indicios de acalasia, podemos ver las imágenes de la derecha, en donde se ve incluso un lumen puntiforme en la unión gastroesofágica, y podemos ver también acumulación de saliva en la imagen B, o incluso restos alimenticios. Ya en la manometría de alta resolución, como mencioné inicialmente, tenemos la tipo 1, que es la clásica, con mínima contractilidad del cuerpo esofágico, aperistalsis y ausencia de presurización esofágica. En la tipo 2 ya tenemos los periodos intermitentes de presurización esofágica, una relajación incompleta, peristalsis y una presurización panesofágica, pero en al menos 20% de los registros. Y ya la tipo 3, que es la espástica, son contracciones prematuras o espásticas en el esófago distal, con una latencia distal menor a 4.5 segundos en menos del 20% de los registros. Esta clasificación es de diferentes subtipos. No quiere decir que sea una secuencia de progresión de la enfermedad. Tanto así que incluso en los hallazgos histopatológicos vemos que en la tipo 3 hay preservación de células ganglionares, a diferencia de la tipo 1 y tipo 2, donde hay incremento en la aganglionosis y pérdida neuronal.
Y en los hallazgos clínicos podemos ver que en la tipo 3 es menos común que se reporte pérdida de peso y es más común que se reporte el dolor torácico, como mencioné al principio en los hallazgos clínicos. Entonces, pues podemos ver que tanto los hallazgos histopatológicos como los hallazgos clínicos y manométricos nos revelan que son tres subtipos diferentes de esta patología. Esto es lo que se puede ver en una manometría de alta resolución, como vemos la contracción espástica en el tipo 3, la intermitente en el tipo 2 y la clásica en la tipo 1. Y podemos ver que además estos subtipos de acalasia pueden establecerse como factores predictores en el desenlace post-tratamiento. Principalmente la tipo 1 y tipo 2 se ha manejado vía laparoscópica o vía endoscópica con dilataciones esofágicas clásicamente, y podemos ver que tanto para la cirugía laparoscópica con miotomía de Heller o dilataciones endoscópicas, en la tipo 1 y tipo 2 va a haber una alta efectividad, siendo principalmente la tipo 2, luego la tipo 1, y la que menos efectividad ha tenido es sobre la tipo 3 o espástica en la gráfica de Kaplan-Meier que vemos a la derecha con los diferentes colores. La tipo 2 sería la curva verde, en donde vemos la mayor efectividad, la tipo 1 la segunda con la curva azul, y la tipo 3 la curva amarilla, que sería la menos efectiva en cuanto al tratamiento. Entonces, por eso estos nos pueden servir como factores predictores los diferentes tipos de acalasia. Además que nos podrían guiar la terapéutica, y eso pues lo vamos a ver más adelante. Entonces, resulta que se realizó este metaanálisis con 9 estudios, con 727 pacientes, y se evidenció que la acalasia tipo 2 se ha asociado a un mejor pronóstico, a la dilatación neumática y a miotomía de Heller vía laparoscópica. Y la tipo 3 es la de peor pronóstico con estas intervenciones, y por eso como se ha establecido que podría optarse por otro tipo de intervenciones, como la intervención endoscópica POEM. Sin embargo, en los últimos estudios, que lo vamos a ver casi al final, vemos que la cirugía del tipo laparoscópica también puede tener cierta efectividad en cuanto a la acalasia tipo 3, resultados incluso similares que la intervención endoscópica tipo POEM. En el tratamiento farmacológico, ya una vez terminada la parte diagnóstica, vamos a ver que el manejo médico oral es la terapia menos efectiva, y además de ser menos efectiva es la que genera eventos adversos o efectos no deseados más comúnmente. Los principales que aún en algunos sitios se realizan, pero pues que no están recomendados, son los bloqueadores de canales de calcio, como el nifedipino, que va a disminuir la presión en el reposo del esfínter esofágico inferior hasta en el 75% de los pacientes. Sin embargo, este efecto va a ser transitorio a corto plazo, y podemos tener efectos secundarios hasta en el 30% de los pacientes, y efectos como cefalea, hipotensión ortostática, edema, entre otros. La toxina botulínica como alternativa farmacológica y a la vez relativamente intervencionista, la inyección de ella tiene una efectividad tanto a corto plazo como a mediano plazo. Y lo que sucede es que se va a interactuar la cadena liviana de la toxina botulínica, se va a liberar, va a interactuar con los complejos de SNARE, y lo que va a suceder es que va a impedir una fusión a las membranas de la célula muscular, y va a impedir que se libere el neurotransmisor de acetilcolina, y en este caso pues va a impedir la perpetuación de la contracción muscular. Esto lo que nos va a generar es una mejoría sintomática al mes del 78%, pero va a tener un decrecimiento gradual, 70% a los 3 meses, 50 a los 6 y 40 al año. Se considera su uso en pacientes de edad avanzada, con múltiples comorbilidades, alto riesgo quirúrgico, o también como una terapia de rescate cuando las demás han fallado. Dosis de 50, 100 y 200 unidades se han evaluado, y ambas tienen una relativa similitud en la presión en el esfínter esofágico inferior. 2 dosis de 100 unidades con intervalo de 30 días ha mostrado una mayor probabilidad de remisión. Sin embargo, sus efectos todavía son a mediano plazo, no a largo plazo. Y el efecto, pues por tanto, va a ser reversible, no conlleva neurodegeneración, y efectos secundarios son más bien pocos, principalmente anticolinérgicos, pero significativamente mucho menor que la terapia farmacológica, la cual está en desuso. Las guías de la ASGE, de la American Society de Gastroenterología Endoscópica del 2019, lo que nos dice respecto a esta toxina botulínica es que se han hecho 22 ensayos clínicos no controlados
con resultados entre 730 pacientes, en donde el éxito va a estar en 77% de los pacientes, definido por un EDGAR de 3. Recordemos que EDGAR es la clasificación que vimos al principio en la clínica, en donde nos muestra la pérdida de peso y los diferentes sintomáticos agrupados en 3 grupos, y los valores van a ser de 0 a 3 para cada ítem en particular, y en total van a ser 12 puntos. Y una puntuación A3 es lo que nos va a definir si hubo éxito clínico con la intervención. Entonces, en estos 22 ensayos clínicos controlados se evaluaron todos los estudios desde el 94 hasta el 2015 y se determinó que el éxito se logra en el 77%, pero únicamente en el periodo de 1 a 6 meses, y posteriormente va a tener un decrecimiento gradual, que fue el que vimos anteriormente. Entonces, en estas guías de manejo, también tenemos la guía del 2020 de la Unión Europea de Gastroenterología, en donde visualizamos que, como mencionamos anteriormente, las terapias farmacológicas han caído en desuso por su corta efectividad y por sus efectos secundarios no deseados, y reservar el manejo de la toxina botulínica para pacientes no candidatos a manejo quirúrgico o endoscópico. El tratamiento va a ser, por tanto, quirúrgico o endoscópico, guiado por las características del paciente, el tipo de acalasia documentada en la manometría de alta resolución, la decisión del paciente y experiencia del centro médico, y el seguimiento va a ser por la clínica. Entonces, vamos a mirar cada una de las técnicas en particular. Esta primera va a ser la dilatación neumática. Esta se realiza con un balón de polietileno insuflado con aire, aplicado de 7 a 15 pascales, y a través del esfínter esofágico inferior por unos 15 a 60 segundos. Lo que sucede es que la fuerza radial que se genera va a ocasionar una disrupción en la muscular propia del esfínter esofágico inferior, y esto lo que va a hacer es disminuir la hipertonicidad. La técnica se hace gradual desde diámetros de 3 a 4 centímetros, y esto permite el 90% de tasa de respuesta a los 6 meses e incluso 44% a los 6 años. Y hay factores de predicción de favorabilidad como la edad, el esófago estrecho o la calasia tipo 2. Entonces, este video ilustrativo lo que nos muestra es que se sitúa el balón en el interior del esófago, y lo que vamos a tener es que se debe fijar este balón al endoscopio y se va a insuflar teniendo como referencia la mitad del esfínter esofágico inferior, y vamos a insuflarlo a una presión constante, y esta presión nos va a determinar primero una expansión a 3 centímetros, después a 3.5 centímetros y finalmente a 4 centímetros. Esta es una demostración gráfica de lo que sucede, y la demostración en cuanto a la presión sostenida de los 30 a 60 segundos. Y ahora vamos a ver cómo se pasa a la visión no esquemática, sino a la real de forma endoscópica con 3 dilataciones sucesivas. Esta sería la primera dilatación y el resultado de la misma. Esta sería la segunda dilatación y el resultado, y esta sería la tercera dilatación y el resultado. Entonces, en las guías del 2019 de la ASGE, se realizó una revisión sistemática y metaanálisis con 52 estudios no controlados en más de 4.000 pacientes, y el éxito, como ya lo habíamos mencionado, es definido con una puntuación de EDGAR de 3, fue alcanzado hasta en el 83% de los pacientes en el lapso de tiempo entre 1 a 6 meses, con disminución de presión esofágica de 34 milímetros de mercurio hasta 20 milímetros de mercurio. Los eventos adversos que se han notificado con este tipo de técnicas son relativamente altos: una perforación en 2.8% de los pacientes, un sangrado sustancial que requiere de una intervención adicional del 2%, y una tasa de enfermedad por reflujo gastroesofágico a 6 meses del 9%. También existen otras técnicas aparte de la dilatación, como la miotomía. La miotomía de las fibras musculares circulares del esfínter esofágico inferior, que nos va a generar una disminución en la presión residual, y esta se puede realizar vía laparoscópica, como la miotomía de Heller, o vía endoscópica o tipo POEM. La miotomía de Heller laparoscópica es la que podemos ver en este video, y lo que se realiza es colocación de los puertos. Se coloca un puerto central para la cámara, un puerto para la retracción hepática,
del lóbulo izquierdo y vamos a tener 3 puertos de trabajo. Estos 3 puertos de trabajo lo que nos permiten es actuar cerca del ángulo de His y vamos a hacer una disección de todo el contenido laxo, de tejido conectivo y de tejido graso. Vamos a abrir una ventana en la parte anterior de la unión gastroesofágica del esófago distal y vamos a hacer esta disección con ultrasonido en este caso. Se coloca esta cuerda, lo que nos permite es la medición de la distancia que se va a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que hacia la parte del estómago, como se hace con el electrocautero monopolar, se debe seleccionar únicamente 2 centímetros y no pasarse, dado que en el estómago es donde vamos a tener mayores repercusiones para reflujo gastroesofágico en la miotomía en particular. Entonces, se realiza la miotomía de las capas musculares. En el esófago tenemos 2 capas musculares, la longitudinal, que es la que primero aparecería, y posteriormente la circular. Ya en el estómago tendríamos 3 capas, las mismas esofágicas, pero también tendríamos una capa diagonal u oblicua. Entonces, en esta capa diagonal u oblicua nos generaría ciertas dificultades para continuar la disección y además, pues existe riesgo de perforación gástrica. Sin embargo, cuando se generan situaciones en donde la mucosa puede estar relativamente expuesta, se pueden colocar puntos de sutura y se pueden colocar puntos simples sin inconveniente alguno. Aquí vemos que hay riesgo de perforación de la mucosa, no está claro, y cuando no está claro, se coloca un punto simple en dicho lugar. Una vez se termina la miotomía endoscópica, se procede a realizar funduplicatura. ¿Por qué la funduplicatura? Se han dicho diferentes estudios y resulta que pues con la realización de la cirugía laparoscópica de miotomía de Heller, sucede entre un 20 y un 30% de enfermedad de reflujo gastroesofágico consecuente. Entonces, para disminuir los índices de este efecto de la terapéutica de la calasia, lo que se ha realizado es realizar una funduplicatura. No se realiza la funduplicatura total, dado que realizar una funduplicatura total de 360 grados de Nissen nos podría generar una constricción sobre el esfínter esofágico inferior y nos podría generar una acalasia de tipo ya quirúrgica. Lo que se realiza entonces es una funduplicatura parcial que puede ser de tupet posterior o de DOR tipo anterior. Entonces, se han hecho diferentes estudios. El estudio de la derecha es un metaanálisis y ensayo clínico controlado del 2019 de cirugía de tupet versus DOR, en donde vemos que las ventajas de la técnica quirúrgica de DOR anterior es primero que es una funduplicatura parcial y segundo que únicamente estamos teniendo en cuenta un abordaje anterior sin tener que realizar disección posterior. Vamos a tener menor lesión del nervio vago, pero de todas formas mencionan que no se descarta la utilización de la técnica de Tupet, siempre y cuando pues, sea de forma parcial, no realizar cirugía de Nissen. Lo que realizamos en la técnica de DOR es una funduplicatura anterior de 180 grados, adherimos a la cruz derecha y cruz izquierda, y esto nos va a permitir además también una protección de la mucosa esofágica que quedó expuesta tras la miotomía. Esta es la finalización ya de la cirugía como tal, y este es el resultado. Esto pues con el fin de prevenir también el reflujo gastroesofágico que mencionamos. Y esta es otra cirugía en donde, como mencionamos al principio, hay 3 tipos de acalasia y en los casos más severos hay limitaciones para la realización de esta técnica. Sin embargo, incluso en esta que es una acalasia en donde ni siquiera se podía entrar por el endoscopio, en las AGES mencionan que también existe la posibilidad de, además de hacer la disección antes mencionada, se puede hacer una tracción sostenida de las fibras musculares longitudinales y circulares para asistir la miotomía de Heller. Y en este caso, que ni siquiera se podía entrar por el endoscopio, el paciente evolucionó satisfactoriamente con este tipo de cirugía.
Sin embargo, pues en estos casos pues puede haber mayor sangrado. Entonces, se realizó un metaanálisis que incluyó más de 5.000 pacientes, 53 estudios, 5 aleatorios, 48 prospectivos con retrospectivos de cohortes, y la mejoría en la disfagia fue reportada hasta en el 87% de los pacientes con seguimiento extenso a 40 meses. Y basado en modelos de regresión logística, la mejoría probabilística de la disfagia fue del 91% a los 12 meses. Se notificaron síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico hasta en el 17% de los pacientes, con evidencia incluso pues en la pH-metría, que es el gol estándar como ya vimos antes, y para la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y recurrencia o persistencia de síntomas entre el 5 y el 15% de los pacientes. Entonces, la miotomía de Heller laparoscópica tiene una tasa de eficacia incluso a largo plazo, desde el 88 hasta el 95% de los casos, de 6 a 10 años. Entonces, en este estudio del World Journal de Cirugía, tratan de discernir entre las dos técnicas que hemos mencionado hasta ahora, la dilatación neumática y la cirugía miotomía de Heller por laparoscópica, los resultados a largo plazo en un estudio prospectivo randomizado. En este estudio prospectivo randomizado, vemos que a lo largo de los años tenemos una falla terapéutica a los 3 años en cuanto a la dilatación, un 32%, frente a la miotomía, en donde solamente la falla es el 4%. Y en la falla a 5 años es del 36% en la dilatación y únicamente del 8% en la miotomía de Heller. Y vemos que todos los valores son con P's estadísticamente significativos. Entonces, pues, por tanto, tenemos favorabilidad en el brazo de la miotomía de Heller versus la dilatación endoscópica. Y esto se puede evidenciar también en la gráfica de Kaplan-Meier, en donde tenemos una acumulación del éxito del tratamiento mucho mayor en la cirugía laparoscópica con técnica de Heller versus la dilatación endoscópica a lo largo de la sucesión de los años. Más adelante, entonces, vemos que en el 2010 surgió otra técnica endoscópica, entonces, pues por eso no podemos dejar a un lado la endoscopia, a pesar de que la laparoscopia ha mostrado ser mejor que la dilatación neumática. En el 2010, el doctor Inaui propuso otra técnica endoscópica, pero en este caso es una miotomía peroral endoscópica o POEM. Este autor lo que propone es entrar por la mucosa al espacio, a la submucosa, realizar una disección submucosa, una tunelización de la misma, y después de realizar la tunelización, comenzar a realizar la miotomía en la porción esofágica y gástrica, y después realizar un clipaje de la apertura que se le realizó a la mucosa en la porción esofágica. Entonces, este es un video del John Hopkins en donde tenemos una demostración gráfica de lo que sucede. Entonces, lo que se realiza primero en el esófago es una incisión en la mucosa, 10 centímetros por encima de la unión gastroesofágica en el eje de las 2 y 3. Ya una vez entramos con el endoscopio, que a la vez tiene un cuchillo triangular incorporado, vamos a realizar una tunelización en la mucosa, y esta tunelización en la mucosa nos va a permitir después realizar la miotomía. La miotomía se comienza a realizar 3 centímetros distal a la incisión en la mucosa, y por lo general debe corresponder la extensión hacia la curvatura menor gástrica en aproximadamente 2 a 3 centímetros. Si nos prolongamos de los 2 a 3 centímetros, corremos más riesgo de presentar reflujo gastroesofágico. Y esta es una de las pues, principales dificultades en la técnica POEM, la generación del reflujo gastroesofágico, como vamos a ver en los datos de los diferentes estudios más adelante. Después de realizar la miotomía, se realiza entonces el clipaje de la mucosa, por donde realizamos la incisión. Esta sería la visualización de la parte endoscópica, en donde tenemos la incisión, la disección por el plano submucoso, la miotomía respectiva y el clipaje de la incisión de la mucosa. Esta sería la sucesión de los eventos endoscópicos que se realiza. Primero una inyección de la submucosa, la incisión de la mucosa, la entrada al espacio submucoso. Esta incisión y disección se realiza
con este instrumento que es endoscópico y a la vez cortante de forma triangular, es híbrido. Y la tunelización de la submucosa en los gráficos de abajo. Y después de realizar la tunelización con los gráficos de arriba, tenemos la miotomía que se realiza. La imagen de la derecha es como quedaría la miotomía ya realizada. Y finalmente el cierre del flap mucoso que se realizó con clips en las 4 gráficas de abajo sucesivas y cómo quedaría al final. La curva de entrenamiento para esta realización es de 46 horas, desde 12 hasta 154 horas, con una eficacia después de 40 procedimientos y una maestría después de los 60 procedimientos. Es de recalcar que esta curva de aprendizaje de POEM no la tenemos en Cali. Este fue pues, el doctor que generó esta técnica, pero en el 2016 la SAE se planteó un interrogante, es que a pesar de que se puede realizar, debería realizarlo con el postulado If I can do it, should I do it? Entonces, vemos que efectivamente los datos de la resolución por medidos por la escala de Descartes son francamente positivos en la realización de la técnica POEM, asimismo como en la cirugía miotomía de Heller laparoscópica, y por tanto, pues puede ser una alternativa viable. Sin embargo, ¿cuál sería el lado oscuro de esta técnica endoscópica POEM? Entonces, en el lado oscuro vemos que se han descrito la tasa de esofagitis, consecuencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, postquirúrgico, postintervencionista, perdón. Incluso el mismo doctor que la propone, el doctor Inaui, ha reportado en series de casos datos hasta del 60% de casos de esofagitis. Estos casos de esofagitis entonces se estudiaron en un estudio multicéntrico. Este estudio del 2017 multicéntrico involucró 7 centros terciarios en los diferentes continentes. Entonces, el seguimiento se realizó a 12 meses y el éxito clínico, a pesar de lograrse en 93% de los pacientes, esofagitis fue del 23%, incluso monitoría normal de pH-metría, que es el gold standard para el reflujo gastroesofágico, 57,8% de los pacientes, aunque clínicamente no eran muy sintomáticos. Estas son las gráficas tanto del doctor Inaui como de las AGES, en donde muestran que los diferentes grados de esofagitis y la relación, la mayoría de los que presentan esofagitis van a presentar en una esofagitis grado A, que sería pues la menor de los casos hasta ahora, lo que se ha reportado. Y en el 2018, el doctor, en defensa pues de su manejo endoscópico en las AGES, reportó que tiene una causística de más de 1.600 pacientes con tasa de éxito del 95%, sin complicaciones mayores evaluadas por la escala de Clavien-Dindow. La escala de Clavien-Dindow lo que nos documenta si se requieren medidas farmacológicas o quirúrgicas adicionales o complicaciones mayores, y en ningún caso hubo complicaciones tipo 3B o más. Sí hubo complicaciones menores, pero únicamente en el 3%, pero sí vemos que el reflujo gastroesofágico después de esta cirugía va a ser desde el 22% hasta el 53% de los pacientes, es decir, casi la mitad de los pacientes van a tener situaciones de reflujo gastroesofágico. Entonces, lo que plantea es una posible solución que está en estudio, que es utilizar un método de doble endoscopio para poder visualizar la miotomía que se realiza a nivel gástrico para no extender a más del centímetro en esta porción para evitar tanto reflujo gastroesofágico. Entonces se realizó un metaanálisis de la miotomía de Heller laparoscópica versus el POEM. En realidad se han hecho pues varios estudios, pero esta revisión sistemática y metaanálisis pues reciente nos muestra todos los estudios que se han hecho desde el 97 hasta el 2016, donde nos muestra que la mejoría de la disfagia con POEM es significativa desde el 82 hasta más del 90%, sin mortalidad, con morbilidad más bien baja, pero enfermedad de reflujo gastroesofágica reportada muy variable hasta casos de 54% y alteraciones significativas en la pH-metría incluso hasta el 45%. Entonces, en la revisión de todos los artículos que se han realizado al respecto, que sería uno de los más importantes metaanálisis con la mayoría de los pacientes hasta el 2018, no refleja esta misma situación. A pesar de ser efectiva, la enfermedad por reflujo gastroesofágico medida por pH-metría
va a alcanzar cifras de 47% para POEM versus 11% para la técnica laparoscópica con P significativa menor de 0.00001. Entonces, el New England Journal en el año pasado realizó un estudio multicéntrico aleatorizado, evaluando primero la tasa de éxito como factor principal, ECAR 3 o menos, y eventos adversos, tanto en la función gástrica, calidad de vida, evaluada por escalas de gastrointestinales, como el índice que vimos en la charla pasada de enfermedad por reflujo gastroesofágico, de 0 a 144, y el reflujo gastroesofágico mismo. Estas son las dos imágenes, la POEM, que ya la hemos visto, y la cirugía laparoscópica, que también la hemos visto en las diapositivas previas. Entonces vemos que en el brazo POEM tuvieron 112 pacientes y en la miotomía de Heller laparoscópica funduplicatura de DOR, que ya la mencionamos anteriormente, 109 pacientes. Vemos entonces que los resultados de éxito son similares de uno a otro procedimiento, cerca del 90% en ambos casos a los 3 meses y a los 2 años. Sin embargo, tenemos también que recalcar que en la calasia tipo 3, que si bien antes se había propuesto que el POEM sería exclusivo para la calasia tipo 3, podemos ver que la miotomía de Heller laparoscópica más funduplicatura de DOR tuvo éxito en el 78% de los pacientes con acalasia tipo 3, que es muy cercana al 83% de la técnica POEM para esta acalasia tipo 3. Y en los desenlaces secundarios, los eventos adversos no alcanzaron el poder suficiente para evaluar este ítem. Lo que sí fue suficiente fue en esofagitis por reflujo y en uso de inhibidores de bomba de protones. Y vemos que en la miotomía de Heller laparoscópica tenemos a los 3 y 24 meses valores cercanos al 20-30% de esofagitis por reflujo. En cambio, en POEM tenemos 57% a los 3 meses y 44% a los 24 meses. Eso nos da 1R para cada caso en particular de 5.7 y de 2.0 comparado con la miotomía laparoscópica de Heller. Y asimismo, el uso de inhibidores de bombas de protones, partiendo de una base más o menos cercana al 20%, vemos que a los 3 meses 27% de los pacientes y a los 24 meses también 27% requerían dosis bajas de inhibidores de bomba de protones. En cambio, en la técnica POEM vemos que ya un 30% a los 2 meses utilizan inhibidores de bomba de protones y a los 24 meses hasta el 52% de los pacientes utilizan inhibidores de bomba de protones. Ángel Roberti está diciendo no se ven las diapositivas, se ven solo los participantes. No sé si de pronto tiene algún inconveniente con su Zoom. Los demás creo que sí están viendo las diapositivas. Sí. Entonces, continuando, vemos que se realizó esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis del 2019, también comparando la efectividad de estas técnicas y también viendo los desenlaces secundarios. Y en este metaanálisis se resalta también lo que se ha documentado tanto en el New England como en demás estudios, que es que hay mayor tasa de enfermedad por reflujo gastroesofágico en la técnica POEM y además, por tanto, va a haber menor compromiso de esofagitis erosiva por reflujo en cirugía laparoscópica con miotomía de Heller en este diagrama de Forest Plot, en donde vemos el rombo hacia favoreciendo la cirugía laparoscópica. Entonces tenemos que en las diferentes revistas y reviews de Current Diagnosis y Tratamiento de la acalasia, vemos que por lo general lo que proponen ellos, incluso en esta revisión, lo hacen a forma de diagrama, en donde tenemos que en prácticamente todas las revisiones reservan a los pacientes de alto riesgo, los frágiles, los ancianos, para la terapia médica, pero la farmacológica va a ser con la inyección de Botox, porque recordemos que la terapia médica está en desuso por sus efectos secundarios y su resolución únicamente a corto plazo. La acalasia tipo 1 y tipo 2 va a ser preferentemente manejada por los dos medios que vimos terapéuticos al principio, que es la miotomía de Heller laparoscópica o la dilatación neumática. Este O quiere decir que la dilatación neumática se va a realizar es en los casos
en donde no sea posible realizar el abordaje laparoscópico. Y si hay una falla de alguna de las dos, se puede optar por la otra técnica en particular. Y si hay falla de ellas, pues se puede ya utilizar la terapia endoscópica POEM. Y si ya hay falla, ahí ya sí se recurriría al último recurso, que es la esofageectomía, que cada vez se utiliza menos. Y en la tipo 3, si bien en este algoritmo tenemos a POEM como el que se puede realizar, como vimos ya en el reciente estudio del New England, en la técnica laparoscópica también nos ofrece una ventaja para el tipo 3 en casos donde no te contemos pues con la curva ni con las técnicas endoscópicas apropiadas para la realización de esta técnica. Ellos proponen a POEM en la tipo 3, dado que pues, es donde ha mostrado pues, menor tasa de éxito. Sin embargo, en el New England ya se mostró que tiene una tasa de éxito relativamente similar a POEM. Entonces, para concluir, podemos ver que los pacientes con acalasia tienen disfagia típicamente así, líquidos y sólidos, a menudo progresiva, con regurgitación y percepción de pirosis. Vemos que en el diagnóstico está el esofagograma, la endoscopia y la manometría. En el esofagograma podemos ver la imagen característica de pico de pájaro y en la manometría motilidad esofágica normal, anormalidad en el tono de contracción del esfínter, siendo esta el gol estándar para los diferentes tipos, el tipo 1 que es el clásico, las contracciones con esta frecuencia en la tipo 2 y la tipo 3 con una contracción de tipo espástica. Y además que esta subclasificación nos va a permitir el pronóstico y también guiar la terapéutica como vimos en el algoritmo pasado. Entonces, en la terapéutica están las diferentes técnicas, la endoscopia con la dilatación, que fue la que primero vimos, la POEM, que es la que resaltamos de último, y el manejo quirúrgico con miotomía de Heller laparoscópica, siempre asociada a funduplicatura, preferiblemente funduplicatura tipo DOR, o en algunos casos se puede realizar funduplicatura tipo TUPET, pero siempre realizar la funduplicatura parcial, nunca total, y en pacientes que no sean candidatos a estas intervenciones, considerar el manejo con la toxina botulínica. El POEM es una terapia en desarrollo y la dificultad que hemos visto es la enfermedad por reflujo gastroesofágico asociada al procedimiento documentada en pHimetría en estudio técnicas que intentan resolución de dicho efecto adverso. Sería el método de doble endoscopio, que pues ahora no lo tenemos en Cali, o un POEMF, que sería una funduplicatura asociada. Sin embargo, entonces, pues por ahora reservada como para casos de acalasia tipo 3 y en caso de que no contemos con la técnica laparoscópica, pues hasta ahora la técnica laparoscópica para acalasia tipo 1 y tipo 2 es la más efectiva y entonces el tratamiento quirúrgico o endoscópico debe ser guiado por las características del paciente, tipo de acalasia documentada en la manometría de alta resolución, decisión del paciente y experiencia del centro médico, sería lo que resume en síntesis lo que se deba realizar teniendo en cuenta lo anterior. Muchas gracias y